¿Alguna vez se han preguntado qué sistema es mejor para distribuir contenido a televisión en restaurantes o retail? Pues hoy vamos a comparar las tres tecnologías más usadas: coaxial analógico, coaxial digital o HDMI. Y es que en el mercado existen dos tipos, analógicos y digitales. Los analógicos son mucho más económicos, pero es un reto tener una señal estable y sin interferencia. También tenemos límites al respecto a la cantidad de pantallas a colocar y requiere más mantenimiento operativo. Los digitales, por el contrario, las señales son exactas y sin pérdida. La ventaja de lo digital es que es usualmente una pantalla y quedan dos posibilidades: o se ve o no se ve. Pero después de la instalación estamos seguros que quedará bien por mucho tiempo. Los precios de esta tecnología son mayores, pero tienen sus beneficios operativos. Un poco más de la señal analógica, el objetivo principal es llevar una señal de una caja emisora de televisión, como el decodificador de proveedor de cable o señales de Sky en RCA o sistemas digitales CNH. El origen de la señal debe ser analógico, por lo que si se tiene una caja digital CNH en HDMI, debe de convertirse a una señal analógica. En realidad, la distribución de señales para televisión, música o publicidad en ambientes de negocios como restaurantes, food courts de centros comerciales o retail es uno de los retos más grandes que tienen los operadores de negocios. Y ahora se estarán preguntando, ¿cómo lo hago? Pues las dos formas de hacerlo son las siguientes. Con el coaxial analógico no solo es el más económico y difícil de manejar, pero se tiene que ser cuidadoso con todos los elementos que se necesitarán. La ventaja es que se puede colocar directamente a la televisión y el 100% de las televisiones son compatibles con esta tecnología. Los elementos que se necesitarán son los siguientes: el cable coaxial, que debe ser estándar, RG6, y los materiales de malla de cobre y un núcleo de cobre. Esto es importante para evitar pérdida en la señal. En segundo lugar está el splitter coaxial. Este debe ser la mejor impedancia posible. Recordemos que una televisión, para que se vea sin interferencia, debe tener idealmente 5 decibeles de potencia, como mínimo 4. La impedancia de los splitters nos indican qué tanta pérdida tendrán después de la división. Luego, en tercer lugar, están los amplificadores analógicos. Estos deben de poder aumentar la potencia de la señal, pero usualmente necesitan como mínimo 5 decibeles de potencia de ingreso y pueden aumentar hasta 30 decibeles, por lo que la estrategia es colocar un amplificador y luego un splitter de 6 salidas. Y les quisiera recordar, atención, evitar a toda costa unir el cable o mezclar en diferentes calidades. En la señal analógica, lo que llega al final del cable es voltaje, por lo que cada conexión puede ir variando a nivel de voltaje, la cual hace que pueda tener interferencia o nivel bajo de señal. También tomar en cuenta que algunos cables podrían llegar a la televisión con más decibel de lo necesario, por lo que la imagen se vería saturada y los colores cambiados. Y si seguimos hablando un poco de lo analógico, luego está el coaxial RCA analógico. Este puede hacerse similar a lo anterior. Solo se agrega un conector coaxial a RCA en la punta de los cables y se conecta a la TV. Pero lo recomendable es adquirir equipo de distribución de RCA. Estos permiten amplificar la señal sin pérdida. Ahora hablemos un poco de la señal digital. La señal que llega a las televisiones es voltaje y paquetes de datos, por lo que la televisión debe de descodificar esos datos y mostrarlos en imágenes. Eso hace que la imagen se vea nítida, ya que los sistemas de televisión digital tienen mecanismos para mitigar pérdidas y corregir datos. Y se pueden tener dos tipos. Está el coaxial digital, que este permite que los datos viajen a las televisiones por el cable coaxial estándar, similar a la infraestructura que usamos en el coaxial analógico, solo que esta vez no es necesario tener amplificaciones coaxiales. Adicional a los elementos que usamos en coaxial analógicos, también tenemos el modulador coaxial digital. Convierte una señal digital de HDMI a una señal digital que puede ser transportada en el cable coaxial estándar. Esto es una verdadera ventaja. Existen 3 constelaciones en las que se puede modular esta señal. En resumen, todas son casi que iguales en la nitidez de la señal, solo que el ISDB se sintoniza más rápido. Los cables coaxiales pueden llegar a distancias de 30 metros. Los modulares tienen una potencia de 90 decibeles, por lo que se pueden colocar 20 televisiones por modulador sin necesidad de amplificar la señal. Ahora les prometo, deben de estar pensando, otro coaxial digital, les prometo que es el último. El decodificador coaxial digital es un equipo que se debe colocar cerca de la televisión y permite recibir la señal en coaxial y conectar por HDMI a las televisiones.
Esto no siempre es necesario porque el 90% de las televisiones pues ya vienen incorporadas con este decodificador. Incluso marcas como Samsung pues ya vienen con un doble decodificador ISDB o ATCS. El proceso de decodificar una señal es tan solamente de aproximadamente 3 segundos, por lo que este será el retraso que tendrá la televisión de la fuente. Esto quiere decir que ese tiempo varía de televisión a televisión. Es decir, las televisiones de mayor calidad tendrán una decodificación más rápida. Ahora vamos al digital HDMI. La infraestructura HDMI es la más cara, pero muchas veces no reduce el costo operativo de mantener la señal a las pantallas. La fuente viaja directamente por cables HDMI a la televisión, por lo que el reto más grande es encontrar cables e infraestructuras que lleguen hasta las pantallas. Es decir, a mayor distancia aumenta un poquito el costo. Adicionalmente, debemos de tomar en cuenta el estándar que se usará, ya que para resoluciones 4K todo debe estar en la versión 2.0. Los elementos que necesitaremos son los siguientes. Y para poder realizar este proceso se necesita un splitter HDMI amplificado y en cascada. ¿Por qué se preguntarán? Es muy importante. Cuando se requieren conectar unos splitters con otros en cascada, usualmente tienen hasta 16 puertos de salida. Es decir, si se necesitan más pantallas, pues es recomendable usar este tipo de splitter. Algunos tienen un configurador manual llamado EDID para poder restablecer la resolución de las TVs. Y siguiendo con la palabra splitter, está el splitter HDMI estándar. Este es convencional, pues puede llegar hasta 16 puertos de salida y es importante conocerlo, ya que la gran mayoría lo que hace es identificar cuál es la mínima resolución de todas las pantallas conectadas y en base a eso replica la señal de todas las pantallas. Por ejemplo, si se tienen pantallas conectadas en 4K, pero solo una en 1080, todas las pantallas automáticamente se pondrán en 1080. También es importante confirmar si cuando se pone una o se quita otra pantalla se cae la señal de las demás. Esto es para evitar molestias en la operación. Ahora vamos con el cable que creo que conoce la mayoría, el cable HDMI. Los cables menores a 3 metros no es importante las diferencias de calidad de los fabricantes, ya que con esa distancia pues la mayoría funcionan bien. Con distancias mayores a 3 metros se debe buscar cables de cobre con recubrimiento. El precio del fabricante pues aumenta un poco. También es posible usar extensores de cable HDMI para que viajen en UTP. Esto permitirá llegar a distancias de 30 a 60 metros. En resumen, para no confundirlos mucho, porque sé que está un poco largo, el 100% de las televisiones tienen entrada HDMI. Pero entre más antigua es la televisión, menos resoluciones soporta. Las televisiones siempre tendrán retos de compatibilidad por la que una TV 4K podrá reproducir señales desde 480p, 720p, 1080p y 4K. El reto es una infraestructura y el mix correcto para que la señal llegue a todas las TVs. Creo que van a entender mejor con este cuadro comparativo, en donde se presenta la tecnología, la imagen y el precio. Hablando del coaxial analógico, pues es baja la resolución de 360p y el precio al igual es bajo. Si nos vamos al coaxial RCA, es baja con la resolución 360p y el precio también es bajo. Ahora nos vamos a coaxial digital y es bueno con resolución 1080p y el precio es medio. Y ahora nos vamos al HDMI. Es óptima con resolución 4K y alto.